Somos Blada, Ángela y María y vamos a hablar sobre el Bobble Head Doll Syndrome. El caso que se nos presentó fue que el Bobble Head Doll Syndrome es una enfermedad rara inicialmente caracterizada porque el paciente presenta movimientos involuntarios de la cabeza en forma de balanceo de un lado a otro, que se incrementa durante la marcha y las emociones. El síndrome afecta fundamentalmente a niños menores de 10 años y los mecanismos fisiopatológicos no son bien conocidos, ni tampoco las causas genéticas. Entonces, teníamos que plantear un proyecto de secuenciación de exoma o genoma destinado a conocer las causas genéticas de este síndrome. Como estudio previo de la enfermedad, investigamos que el Bobble-Head Doll Syndrome es una enfermedad neurológica rara basada en un trastorno del movimiento en el que los pacientes, usualmente niños alrededor de 3 años, mueven su cabeza y a veces hombros de delante a atrás o de lado a lado involuntariamente, de manera que recuerda a un tipo de muñeca como se ve en la imagen, en el GIF, de la cual recibe el nombre de la enfermedad. El síndrome está relacionado con lesiones quísticas e hinchazón del tercer ventrículo del cerebro. El primer síntoma que se identifica es el trastorno del movimiento. Cuando se procede a hacer pruebas y escáneres del cerebro, se ve que este movimiento tiene un origen neurológico. El desorden se trata de 2 o 3 pequeños movimientos de cabeza que el paciente no puede controlar a menos que esté desarrollando simples tareas aritméticas o deletreando palabras, o bien durante el sueño, lo cual es una característica típica de la mayoría de los trastornos del movimiento. Acompañado a este síntoma suele aparecer ataxia, de manera que los pacientes suelen tener dificultades para caminar, correr, etc. A nivel neurológico, un síntoma típico es un agrandamiento de la cabeza, causado por la acumulación de fluido cerebroespinal en el tercer ventrículo. Es esta dilatación la que impide la correcta comunicación entre los ventrículos, así como entre estructuras colindantes. La hinchazón del tercer ventrículo aparece con un elemento obstructivo, un quiste. Se ha observado que pueden aparecer 2 tipos de quistes, de tipo papiloma de los plexos coroideos y de tipo supraselar aracnoideo, de tal forma que ambos obstruyen el foramen de Monro. La mayoría de los casos registrados se dan en niños que aún no han alcanzado la pubertad. Hay muchas teorías que intentan explicar cómo y por qué ocurre el síndrome. La mayoría de ellas se basan en la similitud de los síntomas con otros trastornos del movimiento. Con el fin de conocer las causas genéticas de esta enfermedad, hemos comprobado que, tanto para el diagnóstico de enfermedades raras como para el diagnóstico en niños, Whole Exome Sequencing (WES) es ampliamente utilizado frente a Whole Genome Sequencing, debido a que el exoma es la parte del genoma que codifica las proteínas, por lo que la mayoría de las condiciones genéticas se deben a cambios en el exoma. WES se está utilizando cada vez más temprano en la evaluación diagnóstica, especialmente para trastornos genéticamente heterogéneos, como son los complejos diagnósticos neurológicos y múltiples anomalías congénitas. Así, WES se ha empleado como un método de descubrimiento de genes en grandes series de pacientes con malformaciones cerebrales, cardiopatías congénitas y discapacidades del neurodesarrollo, entre otros, y ha identificado de manera efectiva nuevos genes y vías de enfermedades. Otra ventaja del WES es que, en lugar de analizar genes individuales uno por uno, como algunos tipos de pruebas genéticas, la tecnología de secuenciación del exoma puede analizar muchos genes al mismo tiempo. Además, revela ciertas características que podrían tener una causa genética subyacente. Para realizar la secuenciación médica del exoma se toma una muestra de la sangre del niño. Con menos frecuencia se necesitan otros tipos de tejidos, por ejemplo, células de la piel o frotis de mejillas. Así se extrae un microgramo de DNA para su análisis. También se solicitan muestras de sangre de padres biológicos y o hermanos para ayudar con el análisis. No obstante, si los miembros de la familia biológica no están disponibles, aún se pueden realizar las pruebas. El esquema general seguido durante el WES es el siguiente.
El primer paso a realizar en WES es fragmentar al azar el microgramo de DNA genómico en fragmentos de 350 a 400 pares de bases para construir una librería shotgun. A continuación, los fragmentos de la librería son franqueados por adaptadores. Posteriormente, mediante pull-down y lavados, se descarta la mayor parte del genoma y se mantienen las regiones que son mayoritariamente de exones. La recuperación de los fragmentos hibridados es seguida por la purificación para la posterior amplificación mediante la reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Así, los productos amplificados son capturados mediante cebos de biblioteca de RNA biotinilados en solución y el DNA unido se aísla con perlas recubiertas con streptavidina y se reamplifica. Este enriquecimiento se hace con el kit Nextera Flex for Enrichment, el cual contiene sondas de simple cadena para capturar exones. Este kit es el que menos tiempo de ensayo y más aplicaciones tiene, además de ser específico para muestras de sangre, y es el más eficiente en la captura del exoma. Así se consigue una uniformidad mayor al 90% para una cobertura 20 por. Finalmente, los productos aislados son secuenciados utilizando el sistema de secuenciación Illumina HiSeq 2500 con lecturas de 100 pares de bases mediante Pairdem. El siguiente paso es comparar la secuencia de DNA del niño con una secuencia de referencia y con las secuencias de otros miembros de la familia. El genoma de referencia usado es el genoma ibérico, IBS, el cual se preparó a partir de muestras de sangre recogidas de 150 individuos de todo el territorio español. Es más, para asegurar la representatividad de todas las áreas geográficas, se recolectaron muestras de individuos que se identificaron como nacidos en el área y que tenían los 4 abuelos, 2 generaciones, nacidos en la misma área. De esta manera, los datos de WES para todos los miembros de la familia secuenciados se analizan con anotaciones de nucleótidos y aminoácidos, frecuencias de población, herramientas de predicción in silico, puntuaciones de conservación de aminoácidos y referencias de mutación. Esta comparación permite determinar qué cambios de secuencia son exclusivos del niño y qué cambios de secuencia comparten otros miembros de la familia. Tras haber obtenido las lecturas y mapearlas, se procede al análisis de datos. Lo primero es el variant calling, es decir, determinar qué cambios se heredan y cuáles son nuevos puede ser extremadamente útil cuando se trata de encontrar uno o dos cambios que pueden haber causado una condición genética. Las variantes se filtran según los patrones de herencia, el tipo de variante, las listas de genes de interés desarrolladas internamente, el fenotipo y las frecuencias de población, según corresponda. Así, si el código genético del niño es diferente de la secuencia de referencia, los cambios se resaltan. Luego, el personal de laboratorio y los médicos revisan los datos para determinar si alguno de estos cambios destacados podría ser la causa de las características clínicas del niño. Después de mapear las lecturas con el genoma de referencia, se eliminan duplicados antes del variant calling, con el fin de eliminar el sesgo introducido en la PCR debido a la amplificación desigual de los fragmentos de DNA. A continuación, tras la eliminación de las duplicaciones, el siguiente paso es identificar diferentes variantes genómicas, incluidas SNVs, indels, etc. Para ello, se utilizan dos programas de variant calling, GATK, que es para los datos procedentes de la secuenciación de Illumina, y VARScan, que es más sensible. VARScan proporciona aproximaciones estadísticas heurísticas, las cuales dan el threshold deseado para la profundidad de lectura, calidad de base, frecuencia de variantes alélicas y confianza estadística, sobre otros métodos bayesianos. Así, para cada posición, las variantes que no cumplen los criterios introducidos son eliminados. Este paso es un prerequisito para identificar esas mutaciones candidatas implicadas en fenotipo enfermedad.
Algunos de los criterios que se han tenido en cuenta son filtrado y validación de las variantes. Después de procesar los archivos, se realiza la anotación y filtrado de los datos, seguido de una priorización de las variantes SNPs candidatos. Para ello, se filtran las variantes con el fin de obtener un número pequeño de las mismas y decidir cuáles son las candidatas de la enfermedad. Estos pasos se realizan con la ayuda de bases de datos que contienen información de SNPs de muchos individuos, lo que ayuda a averiguar el efecto de la variante de estudio, sin sentido, sentido incorrecto, sinónimas. A continuación, se estudia cómo de dañina es la variante con respecto a la proteína, a su estructura, conformación, etc. Así, las bases de datos que relacionan esta variante con las enfermedades relacionarán los resultados con los procedentes de otros pacientes. Los pasos en el filtrado son los siguientes. Primero, se ignoran las variantes estructurales y otras formas de variación genética. Después, se asume que las variantes causales son codificantes, ignorando las variantes no codificantes que se encuentran fuera de los exones definidos. Se asume que las variantes causales alteran la secuencia proteica, ignorando casos raros de cambios funcionales sinónimos. Se asume que las variantes causales tienen penetrancia completa. Y por último, se asume que las variantes causales tienen detección completa. La genética de la enfermedad contribuye en este paso. Si el modelo es dominante, se acepta una variante. Sin embargo, si es recesivo, hay que verificar que esa variante esté dos veces o que haya dos variantes. Una vez se han obtenido las mutaciones heterocigotas novedosas identificadas tras el cribado de las variantes, estas se verifican mediante secuenciación por Sanger para comprobar que no se hayan seleccionado variantes por error. Finalmente, los cambios en el exoma del niño son comparados con una lista de mutaciones que causan problemas médicos en otras personas con síntomas similares, por ejemplo, con el Parkinson y la enfermedad de Dandy-Walker. Se han elegido estas enfermedades porque el Parkinson es una enfermedad del movimiento muy común y estudiada, a partir de la cual se puede obtener mucha información, y la enfermedad de Dandy-Walker se ve afectada en el cuarto ventrículo en lugar de en el tercero, por lo que también existe un problema con el flujo del líquido cerebroespinal. Así, se examinan si las mutaciones disruptivas que no están descritas se encuentran en los genes que se conocen que causan la enfermedad de Bobble-Head-Doll Syndrome en el niño. Además, los cambios encontrados serán comparados con los cambios vistos en los miembros de la familia seleccionados con o sin la enfermedad, si están disponibles, para confirmar que los cambios son la causa de la enfermedad. De esta manera, tras el cribado, verificación y comparación de las variantes con otras enfermedades similares, es posible averiguar las causas genéticas de la enfermedad. Por último, aquí está la bibliografía que hemos empleado y esperamos que le haya gustado.